Europa, África y América. Ha participado también como conferenciante, invitado en más de 50 congresos internacionales y es fundamentalmente investigador. Fruto de esta tarea investigadora, docente, académica, ha publicado varios libros en editoriales prestigiosas de ámbito nacional e internacional y también ha colaborado en varias revistas, con varias revistas científicas, con más de 100 artículos relacionados con el mundo de la educación, la pedagogía, la innovación y la investigación educativa. En 2008 recibió el primer Premio Nacional de Investigación Educativa. En 2012 fue nombrado experto internacional en ciencias de la sostenibilidad por la Agencia Federal de los Estados Unidos, la National Science Foundation. Es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, y de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Su trayectoria académica también le ha llevado a desempeñar varios cargos, entre los cuales me gustaría señalar los siguientes. Fue vicerrector de profesorado de la Universidad de Santiago de Compostela entre los años 1994 y 1998. También ha sido miembro del Consejo Escolar de Galicia entre 1995 y 2010 y subdirector general de Universidades e Investigación en la Xunta de Galicia. En la actualidad es presidente de la Comisión Gallega de Informes, Evaluación, Certificación y Acreditación, que es el máximo órgano de evaluación de la Agencia para la Calidad en el Sistema Universitario de Galicia. Miguel Anxo abordará a través de su ponencia y siguiendo el tema vertebrador de nuestras jornadas, la equidad y la inclusión, abordará la equidad y la inclusión desde la educación y diversidad cultural en Europa. Por favor, Miguel Anxo, si quieres venir por acá. Hola, buenos días. Ustedes me verán a mí mejor que yo a ustedes. Que estoy como muy enfocado aquí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias al SEPIE y sobre todo gracias a ustedes por escucharme. Yo he querido traer aquí una cita, una primera cita, que para mí es importante, de este Premio Nobel de Literatura en el año 47, que decía: todo se ha dicho, pero nadie escucha, por lo que una y otra vez hemos de empezar. Y se le ha dicho que, bueno, que sea un poco arrogante decir eso y tal. Bueno, lo que quería decir realmente es que hemos de tener un poquito más de humildad y sensibilidad hacia las cosas importantes, sobre todo cuando se trata de inclusión, cuando se trata de equidad. Que hemos de aprender algunas cosas también del pasado para no repetir errores. Europa, y espero que todos ustedes estén de acuerdo conmigo, es la parte del mundo más equitativa. Yo soy muy europeísta porque he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y no he encontrado en este planeta una parte de ese planeta más, con todos sus problemas, con todas las dificultades, con todos los desafíos, donde se viva mejor en términos relativos, donde se cuiden más determinados derechos humanos, donde se propague más la necesidad de seguir avanzando en derechos, también en algunos deberes, que tienen que ver justamente con el futuro de la humanidad, ahora que tanto hablamos de globalización, educación global, etc. Por lo tanto, yo quisiera, ante todo, poner de manifiesto
que en mis palabras suficientemente breves, ajustándome al tiempo que me han concedido, serán unas palabras, digamos, de aliento y sobre todo de agradecimiento a este programa Erasmus, porque si yo soy europeísta es porque, entre otras cosas, el programa Erasmus me ha demostrado que se puede hacer Europa desde la educación, con la educación, para la educación. Evidentemente que hay muchas críticas razonables. Yo soy el primer crítico que pretendo ser razonable a propósito de cómo Europa debe gestionar la diversidad. Porque el reto de Europa ha sido, es y va a seguir siendo gestionar la diversidad. Los Estados Unidos de América no tienen esa cuestión como prioritaria, ni la van a tener. Pero Europa, si quiere ser coherente, tiene que gestionar la diversidad cultural para gestionar todas las demás diversidades. Y gestionar la diversidad es como gestionar la complejidad, de la que se habla mucho cuando hablamos en términos incluso epistemológicos, de la incertidumbre, etcétera, etcétera. Gestionar la complejidad es marcar prioridades, en mi humilde opinión, y concretar programas de acción. Porque si yo me considero, epistemológicamente hablando, un pragmático, es justamente porque me he fijado en lo que decían algunos pragmáticos de manera muy sencilla. ¿Qué son las ideas? Porque aquí, evidentemente, también hemos de hablar de ideas. Las ideas son planes de acción. Deben ser planes de acción, evaluables, medibles y evaluables. Y en este sentido creo que la gestión de la diversidad cultural en Europa no debe ni puede olvidar la relevancia de una educación internacional. Por eso yo me alegro mucho, se lo comentaba a los directores de SEPIE, que al fin en nuestro país se hable, se plantee, se desarrolle, como hay que hacerlo, la educación internacional. Porque uno de los grandes retos de España es la internacionalización de la educación. Es la internacionalización de sus ciudadanas y sus ciudadanos para que podamos, digamos, hablar con total y absoluta propiedad de lo que significa competencia. Otra palabra unida al espacio europeo de educación superior que a veces se diluye en demasía. Porque la competencia es una palabra extraordinaria, pero que se puede interpretar bajo muchos puntos de vista. Fíjense ustedes, hace muchos años yo hice una tesis doctoral sobre el modelo de competencias en la formación del profesorado de los Estados Unidos de América. Aquella concepción de competencia americana no tiene nada que ver con la nuestra en la actualidad, porque era una competencia, digamos, definida bajo presupuestos estrictamente conductistas. Usted me habla de lo que hacen las personas y yo le digo si lo hacen bien o mal. Lo que piensen las personas me importa poco. Usted dígame cómo funciona, cómo actúa, qué conducta manifiesta y yo le diré si está, digamos, o no en la dirección correcta. Evidentemente, esa no es la concepción de competencia que seguramente defendemos la mayor parte de los que estamos aquí y que en Europa, desde luego, en estos momentos, pues no tendría anuencia suficiente. No tendría porque no la merecería. Bien, también me parece que hemos de pensar, por ejemplo, en estos momentos sobre todo, cómo dilatar la contribución de la educación internacional de nuestros jóvenes por parte de entidades fuertes de la sociedad civil. Otro de los grandes problemas de España, no hemos tenido la sociedad civil que deberíamos haber tenido. La estamos empezando a tener. No me voy a meter, que no soy sociólogo, en lo que significa sociedad civil. Pero yo recuerdo una definición muy sencilla y muy atinada. La sociedad civil es la espontaneidad. Es nada más y nada menos que la espontaneidad que se organiza en función de lo que la gente quiere, desea, anhela, a propósito de metas u objetivos que creen interesantes para sus vidas.
Por eso yo tenía aquí apuntado, bueno, ustedes han visto hace poco la foto de Bill Gates al lado del presidente Obama en la conferencia sobre el cambio climático en París. También se habrán enterado ustedes de que un señor que se llama Zuckerberg, a la sazón dueño de Facebook, extasiado, por cierto, ante el rostro de su hija recién nacida, anuncia que va a donar gradualmente la mayor parte de su fortuna. Podríamos poner ejemplos de esta guisa uno tras otro. Pero ¿creen ustedes que es casualidad que eso tenga lugar o que se relacione con los Estados Unidos y mucho menos con Europa? Podemos afirmar que la educación internacional será un revulsivo, puede ser un revulsivo para nuevas identidades, más proteicas, desde luego, sin dejar de expandir las señas de identidad nacionales y culturales en el mundo. Porque la educación internacional no deja de contribuir a los valores de la mejor diplomacia, por ejemplo, o del comercio consustancial a cualquier intercambio de bienes y servicios. Gestionar la diversidad cultural en Europa no es solo una responsabilidad educativa, no lo es, pero también lo es. Y por eso mismo, la cuestión del éxito para todos los alumnos es crucial, ya que alcanza los mismos derechos civiles. Es una visión alicorta, según mi punto de vista, verla como tema de examen meritocrático. El reto, por lo tanto, es que las escuelas, entre otras organizaciones con diversidad étnico-cultural, sean escuelas atractivas, mínimamente atractivas, y un antídoto, por cierto, para la segregación. Esto también es un desafío importante, digamos, en Europa, al que yo creo que no estamos atendiendo suficientemente en los últimos años. En cualquier caso, la llamada educación inclusiva ha de superar el marco escolar. En esto supongo que también estaremos de acuerdo. No es suficiente la integración en las aulas. Por eso hay que impulsar, tanto dentro como fuera de las aulas, comunidades de aprendizaje, conectando y estableciendo redes sociales con el entorno, padres, sindicatos, voluntarios, agentes sociales, etcétera, etcétera, recuperando en lo posible algún tipo de vida comunitaria que se ha ido debilitando, que se está debilitando en los entornos rurales y urbanos. Yo, como buen gallego, soy de una aldea de Galicia, porque ustedes saben que Galicia tiene una gran dispersión territorial, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que la mitad de los núcleos de población de España están en la comunidad autónoma de Galicia. La mitad. De 60.000 núcleos de población, 30.000 están en Galicia. Pues yo recuerdo una vida comunitaria plena que no existe en absoluto, que ya no existe en absoluto. Al hablar de Europa como una sociedad del conocimiento, ciudadanía y aprendizaje deben ir juntas. En tal sentido, existe la tendencia a enmarcar el desarrollo de la ciudadanía democrática como un problema de aprendizaje y a traducir los actuales desafíos en términos de una falta de competencias. En este sentido, sin ponerse uno demasiado grandilocuente, habríamos de recordar algunos conceptos que, por ejemplo, un intelectual interesante como Michel Foucault sacó a colación cuando habló de la gobermentalización de la ciudadanía como un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Pues que para tener voz, para que los ciudadanos tengamos voz, lo que se requiere son competencias específicas, competencias de aprendizaje específicas. Y en este sentido yo estoy de acuerdo en la definición de competencias básicas. Recordarán todos ustedes, recordaréis todos vosotros, las competencias básicas que se han definido en Europa, ¿verdad? Entre otras, la competencia matemática, la competencia social, la competencia digital y alguna otra que se ha venido a mencionar como aprender a aprender. Y yo comprendo a los que dicen, bueno, ¿y qué es eso de aprender a aprender? Porque una competencia genérica, digamos, debe ser de alguna manera, digamos, aclarada, sobre todo en términos educativos, para que si establecemos pautas de evaluación,
lo podamos comprobar en alguna medida. ¿Por qué menciono ya por segunda vez la palabra evaluación? Porque soy un creyente en que la democracia progresa cuando se evalúan sus programas, no solo cuando se evalúan a sus políticos, sino cuando se evalúan los programas que se desarrollan en las democracias, sobre todo en relación con temas tan importantes, tan trascendentes, como aquellos que tienen que ver con la equidad y la inclusión. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en España no hay ni una sola revista que lleve por título evaluación? En mi ámbito, Y hay revistas en el mundo, hay docenas de revistas en el mundo que se centran fundamentalmente en examinar, en evaluar y con mucho rigor los programas que se realizan, porque es en la evaluación donde debemos tomar nota de lo que no va para que vaya. Bien, la idea de una sociedad demasiado estructurada, sobre todo en el marco europeo, estructurada en y desde una tradición cultural, ya no se sostiene demasiado por los múltiples intercambios que hoy se producen en la ciencia, el arte o la tecnología. Porque los elementos que configuran una cultura, como saben ustedes, están expuestos y confrontados a las de otras culturas. En una sociedad global que está mediada extraordinariamente por la tecnología. Así pues, yo creo que la nueva realidad demanda otro planteamiento más abierto hacia el encuentro de personas, cuya cultura no debe considerarse, evidentemente, un obstáculo, sino el motivo para ir creando relaciones interpersonales comunes. Lo fundamental, en mi humilde opinión, es que hemos de procurar más igualdad cívica en una perspectiva intercultural. Tenemos razones sobradas para sostener una tesis, a saber, que el ideal de la democracia no repudia en absoluto el ideal de la interculturalidad, siempre que sus presupuestos y modus operandi respeten los valores de la libertad y de la igualdad en el escenario público para todos los individuos y grupos. No es casualidad que seamos los europeos los que más hablamos y planteamos retos que tienen que ver con la interculturalidad. Porque esta palabra no va tanto con los anglosajones de América o de otros lugares como con los europeos, y por eso sabemos aquí un poquito más su significado. Ahora bien, no podemos ser tampoco tan ingenuos como para admitir que toda educación, por el simple hecho de llamarse intercultural, sirva a la igualdad cívica de las personas. Y ello porque sabemos distinguir entre prácticas culturales que deben ser toleradas y aquellas otras que no deben serlo por atentar contra los derechos individuales. En democracia, casi suicida sería asumir, sin su correspondiente conocimiento y prudente evaluación, el valor de una práctica cultural. Quien tiene el gusto de hablarles celebraría que nuestras democracias se preguntaran más a menudo si las prácticas culturales de los distintos grupos respetan de verdad la igualdad cívica de los individuos. Ahora bien, en nuestras sociedades hay conflictos, y muchos, evidentemente, graves conflictos. Eso nadie puede negarlo. Incluso sabemos que los modelos del llamado multiculturalismo, ¿recuerdan ustedes a algunos diciendo el multiculturalismo ha fracasado? ¿Pero cómo ha fracasado? ¿Qué fracaso hay de una interpretación del multiculturalismo? Pues por supuesto, porque nunca podrá tener éxito. Pero ¿cómo ha fracasado el multiculturalismo si es la evidencia de lo que hay en la calle? El multiculturalismo es una noción descriptiva de la realidad, no normativa. Es lo que hay, o es que cuando salimos o nos reconocemos no somos distintos. Y no solo étnicamente hablando. Por tanto, eso de hablar de que el multiculturalismo ha fracasado, pues ha fracasado una interpretación ingenua del multiculturalismo, evidentemente. Pero no la constatación de la diversidad que informa la propia realidad. Por eso se trata de un concepto descriptivo que simplemente nos dice lo que hay, no lo que debe haber.
Una parte de lo que yo, con su comprensión, quisiera comunicarles, quisiera decirles, quisiera compartir con todos vosotros, es que la gestión de la diversidad cultural en Europa, dentro y fuera de las aulas, dentro y fuera de las escuelas, en todos los ámbitos de la sociedad, necesita más atención para la lógica de la interacción cooperativa, la lógica, la estrategia de la cooperación. Porque incluso en términos antropológicos deberíamos convencernos un poco más que todo proyecto necesita de interacción, que es la clave del sistema. La clave del sistema es la interacción. Y si la hacemos cooperando, nos encontraremos con mucha más riqueza y con muchas más posibilidades para nosotros y para los que vengan detrás. Porque fíjense, la investigación educativa, pues ya se sabe, hay algunas cosas que las hace mejor, otras que las necesita revisar permanentemente, pero algunas cosas internacionalmente ha encontrado como consistencia. Si es que cuando quienes participan en un programa de formación lo hacen de manera cooperativa, cuando asumen responsabilidades de esa forma, entran en un sistema motivacional que se centra mucho más no solo en responsabilidades de aprendizaje cognitivo que tienen que ver con el aprendizaje en términos convencionales, sino que desarrollan mucho más sistemas motivacionales centrados en la responsabilidad cívica, en la responsabilidad moral, si ustedes quieren, o que educan mejor para ser ciudadanos, o que, y esto es lo que nos interesaría más, o que favorecen mucho más la estima de la diversidad y la heterogeneidad. Ahora bien, la multiculturalidad no compromete demasiado si la entendemos en su acepción meramente descriptiva. En su dimensión política es simple retórica, se lo digo yo. Seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo. En su dimensión política es simple retórica y simple voluntarismo, sin apenas contenido ni planificación de medidas orientadas de un lado a la prevención y de otra a la acción, que busca más cohesión social y más negociación en pos de metas comunes. Lo que nosotros admitimos como educación intercultural en un marco de interpretación y de acción reflexiva, que valora la diversidad cultural y la equidad social, disponiendo una gestión pedagógica del aprendizaje dirigida a la optimización de las distintas pero relacionadas dimensiones del proceso educativo, pensando en el logro de más competencias culturales, o si lo quieren, de más competencias interculturales. Por eso el cambio de perspectiva que se requiere, creo, es más atención al desarrollo de estas competencias. Con toda humildad se lo digo, mi experiencia en el mundo es esta. A mí de poco me valen los conocimientos sin más, si no los mezclo, si no los trasiego, por así decirlo, con determinadas maneras de estar en un determinado contexto. Por eso no deberíamos tomar a broma la alusión a las competencias culturales. Hoy una persona en el mundo, si no tiene competencia intercultural, si no sabe estar en un lugar, si no se entera de dónde está, ¿qué tipo de conocimientos puede alegar? ¿O qué tipo de prestancia estrictamente ligada a un dominio disciplinar puede alegar? Precisamos, creo, más programas de este tipo en los ayuntamientos, por ejemplo, cuando hablamos de migraciones. Precisamos incluso más programas de aprendizaje-servicio. Ahora que al fin parece que se están desarrollando en nuestro sistema educativo. Por eso es una enorme oportunidad que yo agradezco hablar ante personas que son del sistema educativo, que trabajan en educación primaria, en secundaria, en formación profesional, en educación de adultos, en universidades.
Por eso el lenguaje de la educación en un país civilizado no puede ser otro que el de la inclusión, la equidad, la sostenibilidad, en la teoría y en la práctica. Pero emplearlo al margen de un modelo pragmático de educación sería, amén de una paradoja, una magna entelequia. Desde esa perspectiva, contribuir al logro de mejores patrones de inclusión escolar y social es también un revulsivo para una nueva gramática del aprendizaje humano, estimulando más éxito para todos. Recordando, con esta expresión, éxito para todos, un famoso programa de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, pues ante las escandalosas desigualdades educativas y sociales de la infancia, por ejemplo. Pero el camino se hará o no se hará en función de cómo se prepare, de cómo se cuente con el profesorado, que somos, no todos, no todas, pero que somos personas comprometidas. Yo soy hijo de maestro, soy profesor, pero yo no diré nunca en ningún sitio que todos los profesores son unos héroes, etcétera, etcétera. No. Pero hay muchas profesoras y profesores que sí lo son. Y una reforma de calado se hace con los que quieren comprometerse. Y se hace premiando e incentivando a los que hacen cosas buenas, a los que participan en buenas experiencias, a los que tienen iniciativa. Por eso, si a mí me pidieran un lema, yo diría más profesores para Europa también, no más profesores exclusivamente para los sistemas educativos nacionales, porque claro, cada uno trabaja donde trabaja, pero más profesores para Europa, para la idea de Europa, porque Europa necesita de los profesores para que defiendan el proyecto europeo cuando vivimos tiempos de escepticismo generalizado. Bueno, verán ustedes que yo apenas he pasado, esto lo conocen ustedes, ¿verdad? Esto lo conocen ustedes. Pero cuando digo esto de defender Europa, todos los que estamos aquí seguro que no tenemos ninguna duda, recuerdo un famoso, un célebre artículo de Timothy Garton Ash, que es un británico, pero un británico firme partidario de Europa, que hace poco decía en un artículo que la generación Erasmus defiende Europa. Pues decía, bueno, incluso el Erasmus podría ser algo obligatorio, podría ser una iniciativa que se plantease como obligatoria, ¿sí o no? Que Erasmus defiende Europa, porque es una de las grandes ideas de Europa que más y mejor ha funcionado y que ha servido para gestionar en concreto la idea de Europa. Bien, esto que les estoy diciendo es un asunto evidentemente de largo recorrido. Y por eso estamos convencidos de que la competencia intercultural acarrea innegables dividendos profesionales. Acarrea dividendos profesionales. Por eso yo, incluso alguna vez mis alumnos se sorprenden porque yo no soy partidario de una idea de interculturalismo abstracto, falto de referentes, sino de una idea de interculturalismo asociado a programas, como le decía, y asociado a la evaluación de determinadas competencias que son las que el mundo de la realidad solicita de los jóvenes. Ustedes conocerán, como yo, a muchas personas que han sido contratadas y promocionadas por competencias de este tipo, no por ser unos adalides en su, que se supone, ¿verdad?, en su ámbito profesional. En mi experiencia personal hay algo que yo quiero contarles. Cuando en alguna ocasión he sido requerido por esta Fundación Nacional de la Ciencia, la National Science Foundation de los Estados Unidos, yo mismo me sorprendía de por qué me llaman ustedes a mí.
Y los americanos me dijeron, a usted le llamamos por una razón sencilla, porque usted en su currículum parece que sabe algo de esto que a nosotros nos viene muy bien para evaluar los proyectos de investigación. Pero no los proyectos de investigación solo en educación, no, sino también en química, sino también en física, sino también en ingenierías. Entonces, cuando nos reunimos los paneles, pues yo la primera vez comprendí perfectamente que, claro, son más pragmáticos que nosotros. Porque en los proyectos de investigación, proyectos de investigación, por cierto, que ninguno bajaba de 5 millones de dólares, ninguno bajaba de esa cantidad. Y una de las cuestiones que había que examinar era si quienes proponían el proyecto estaban en disposición o no de interactuar eficazmente con sus correspondientes partners, con sus correspondientes socios, e incluso de iniciar un diálogo, digamos, más proactivo a propósito de nuevas hipótesis de trabajo. Díganme ustedes si esto lo han visto en Europa. Por lo tanto, Erasmus+, entre otras dimensiones, debe tener presente, creo que debe tener presente, y ustedes, vosotros, como yo, podemos también hacer que tenga más presente cuestiones de este tipo. Pero quisiera, ya para ir aterrizando un poco más, hablarles de algún que otro programa que yo creo que va funcionando razonablemente bien en nuestro marco de referencia y que tiene que ver, evidentemente, con esas competencias, pero también con el programa Erasmus+. El que más me interesa para mostrarles a ustedes es un programa que nosotros, bueno, varios programas que están siendo objetos de evaluación por el equipo que tengo el gusto de coordinar y que tienen su eje central en la empleabilidad, es decir, la relación entre participación de los jóvenes en determinados programas europeos y su empleabilidad. Como saben, pues como yo les puedo decir, GAL Europa es un programa auspiciado desde la Comunidad Autónoma de Galicia, en el que han participado ya unos 600 jóvenes desde el año 2012, que recoge en esencia la filosofía del programa Leonardo y que trata, evidentemente, de movilizar a la juventud, dada la enorme gravedad del problema que tenemos de desempleo o falta de oportunidades para los jóvenes, ¿verdad? Lo que yo quisiera mostrarles es simplemente esto, que pone de manifiesto que algunos avances se producen. Por ejemplo, cuando evaluamos en este programa la cuestión de la empleabilidad. Fíjense, antes del programa estaban desempleados el 70% de estos 600 jóvenes. Después del programa hemos comprobado, o así los datos lo ponen de manifiesto, que están desempleados el 23,4%. Bueno, alguna diferencia parece que hay. También examinando el tema de las competencias más desarrolladas, a través de los correspondientes instrumentos utilizados con estos jóvenes, nos dicen, bueno, pues que entre las más desarrolladas aparecen las aptitudes para los idiomas, la habilidad para trabajar en un contexto internacional, la capacidad de adaptación, el conocimiento de culturas y costumbres, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. Pero entre las menos desarrolladas aparece la capacidad de negociación, la capacidad de liderazgo, la capacidad de utilización de las TIC, la capacidad para presentar en público productos, informes e ideas, las aptitudes para trabajar en red o la capacidad para diseñar y gestionar proyectos. También aquí, cuando hay una autoevaluación de competencias y comparamos participantes y no participantes, pues vemos cómo en este programa GAL Europa pues se producen unas diferencias que a veces no son demasiado significativas, pero sí son diferencias
razonablemente importantes. Bien, quien os habla, se ha mostrado siempre ilusionado, como les decía, con este proyecto, con el proyecto europeo y con lo que desde esta parte del mundo podemos hacer en favor de una sociedad civil global. En Europa ha ocurrido lo mejor y lo peor de lo que puede sucederle a una sociedad, lo mejor y lo peor. Por ello, si la actual idea de Europa tiene valor, es porque afirma desde la fatalidad experimentada en carne propia el principio del diálogo y del pacto como vías de convivencia y de progreso social. En su centro y en sus márgenes, que conforman otros centros, obviamente, aunque puedan estar en situación de necesidad. Y al intentar ser útiles en la escena internacional, no olvidemos que los proyectos y las acciones de ayuda añaden más valor cuando las personas que los vehiculizan están en disposición de mostrar más empatía cultural, dimensión que juega un papel muy significativo en la efectividad intercultural sobre la que estoy intentando llamarles la atención. Si ahora toca educar en competencias de este tipo, es porque estamos convencidos de que la ciudadanía y la democracia han de ir de la mano con políticas educativas en favor del desarrollo internacional, activando proyectos de igualdad cívica en perspectiva local, pero también en perspectiva transnacional. Dicho con brevedad, la educación debe procurar competencia intercultural para el individuo de un siglo en el que la globalización y la reconfiguración de las identidades parecen ir de la mano. Porque esto quiere decir que la globalización es reversible, a mí me parece de una ingenuidad extraordinaria. La globalización no es reversible de ninguna manera. Si ustedes hacen reversible el avance tecnológico, entonces hablaríamos. Hagan ustedes reversible el avance de la tecnología y entonces podrían ustedes hacer reversible la globalización. Si no somos neutrales sobre las formas de gobierno, tampoco lo debemos ser en las opciones de la ciudadanía que deseamos. Lo que sobra es una ciudadanía retórica, jurídicamente hablando, y lo que falta es una ciudadanía articulada según aprendizajes y capacidades con las que equipar a los sujetos que más lo necesitan en un mundo donde el conocimiento es ya la palanca de realización transcultural. Tal vez haya llegado el momento de ensanchar el enfoque de una educación sustentada en el cultivo de la identidad, el fomento de la participación y el respeto de la diversidad cultural. ¿De qué forma? Entre otras, evaluando una posible perspectiva de la ciudadanía como destino compartido, cuyo núcleo explicativo es la red de relaciones que tejen nuestra vida. Lo importante de nuestra vida es la red de relaciones que tenemos, que tejemos, que desarrollamos. En definitiva, lo que conviene decir alto y claro es que en el análisis de la civilidad, lo que cuenta no son las creencias, sino las actuaciones de las personas. Las actuaciones de las personas en el espacio público es lo que cuenta, cuya diversidad de perspectivas recomienda un pensamiento extenso en el discurso factible de una educación rigurosa. Lo que importa es que nos demos cuenta de que la cuestión de las competencias culturales no se puede desligar en el actual estado del mundo de las competencias cívicas, sustantivamente unidas a la calidad de la participación, tanto de los individuos como de los grupos, en proyectos comunes, desarrollando sentimientos de pertenencia mediante una pedagogía de la inclusión y de la equidad. Gestionar con rigor y con tacto la diversidad cultural en Europa significa acción educativa pensando en el aprendizaje, pero tratando de ir más allá del aprendizaje formal. Al fin y al cabo, la escolaridad, como sabéis, representa solo el 18,5% del aprendizaje de los graduados de secundaria en toda su vida. No pasa del 18 o del 19%. Como bien decía Hannah Arendt, en la acción, lo más relevante es la presencia de los demás. De ahí que la acción educativa haya de ser consensuada, pues es así como podremos ayudar al logro de más equidad. Antes de terminar, quisiera simplemente mostrarles lo que decía algún que otro joven, sobre todo este joven participante en este programa, Gala Europa. Decía, si me pongo a recordar cómo era con 18 años o con 22, cuando salí de la carrera y ahora mismo, no me reconozco.
fue un revulsivo participar en este programa. Fue como el último paso para llegar a ser un adulto, salir de la zona de confort, enfrentarte a una situación desconocida. Me parece que es como una mili contemporánea. Es significativo, es expresivo, como una mili contemporánea. Un desafío que también quisiera concretar delante de todos vosotros existe. Debemos controlar el proceso de polarización que se está produciendo en el reconocimiento de las competencias de las personas migrantes. Antes se nos dijo desde la mesa, se nos recordó evidentemente el momento trágico que estamos viviendo, la inquietud que tenemos ante lo que está ocurriendo, sobre todo en Europa, a propósito de los atentados, del peligro del terrorismo. El tema de los refugiados, cómo gestionar la cuestión de los refugiados en una Europa que, queramos o no, necesitará de más capital humano en el futuro. No hacemos más que perder población. Podemos cantar o bailar, pero si perdemos población, el futuro puede estar en cierto peligro. Tanto gestionemos también esta cuestión con validación de competencias. Y en el plano de las migraciones hay que crear más iniciativas para validar habilidades y competencias de los inmigrantes en los países europeos de acogida. Porque estamos validando competencias por arriba, pero no por abajo. Estamos favoreciendo descaradamente a los inmigrantes, como se dice en inglés, con muchas habilidades, con muchas destrezas, digamos, reconocidas en el mercado. Pero hay otras habilidades que también pueden ser susceptibles de reconocimiento en otra parte del mercado, no exactamente en el financiero, que hemos de validar. Por lo tanto, esa polarización debe tender, digamos, a un mayor equilibrio para no reconocer solo a determinados migrantes sus habilidades y dejar de reconocer las habilidades que también traen otros inmigrantes. Porque también saben ustedes que es un mito decir que los inmigrantes son todos atrasados y analfabetos. La investigación, precisamente sociológica, ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los migrantes son personas que tienen coraje, que tienen iniciativa, que tienen preparación, al menos muchos de ellos, muchas de ellas, no todos, evidentemente. Pues, ya terminando, quisiera, digamos, con todos ustedes, con todos vosotros, con CEPIE, con nuestro país, pero en el marco europeo, decir que Erasmus Plus es más equidad, es más inclusión, es más gestión educativa de la diversidad cultural en Europa. Y por eso, imitando una célebre frase de un gran escritor gallego como fue Álvaro Cunqueiro, cuando pedía 1000 primaveras más para la lengua gallega, yo pido 25 primaveras más para Erasmus Plus. Muchas gracias.